Buenas tardes. Bienvenidos a la segunda videoconferencia de la asignatura Ciencia Integrada, perteneciente a el semestre 2023-2 y relacionada con el tema número 1, que lleva por nombre Conceptos básicos y definiciones de ciencia. Antes de comenzar la videoconferencia, les recuerdo que en la plataforma Saya ya se encuentra cargada las dos actividades a ser evaluadas. La actividad evaluada número 1, que tiene fecha de entrega tope para el 5 de noviembre a las 23:55 p.m. de la noche. Y la actividad evaluada número 2, que tiene fecha tope de entrega para el 7 de noviembre a las 23:55 p.m. de la noche. Toda la actividad, las dos actividades están relacionadas con los aspectos teóricos que hemos visto y que hoy finalizaremos en el día de hoy sobre el tema 1 de ciencia y los conceptos principales de la ciencia. Dicho esto, vamos a comenzar la videoconferencia. Voy a cargar la presentación para iniciar la videoconferencia. Ok, ya está la presentación. Disculpen que está un poco lenta la computadora. Vamos a esperar que se cargue para que comencemos la videoconferencia. Ok, ahí tenemos ya la presentación en pantalla. Ciencia integrada, definiciones y conceptos básicos. La semana pasada habíamos visto todo lo relacionado con una pequeña introducción. Habíamos visto una pequeña introducción y la definición de lo que era ciencia, cómo la definían o cómo algunos autores definían a la ciencia. De la forma más sencilla, su definición era el conjunto de conocimientos que las personas tenemos sobre el mundo, así como la actividad humana destinada a conseguirlos es lo que nosotros denominamos ciencia. Vimos también cómo el señor Mario Bunge también nos hacía un pequeño concepto o una pequeña aclaratoria de lo que era ciencia, que no es más que la resolución que crece a partir del conocimiento común. La ciencia crece a partir del conocimiento común y lo rebasa en su crecimiento común, ¿verdad? La investigación científica empieza en el mismo lugar que la experiencia y el conocimiento ordinario dejan de resolver problemas o hasta plantear. Entonces, esto lo que nos plantea es cómo a lo largo de la historia de la humanidad, ¿verdad?, la ciencia parte de los conceptos más comunes, ¿verdad?, de los aspectos más sencillos de la naturaleza y ha ido evolucionando, y a medida que va evolucionando se va, ¿cómo decir?, se va cargando de cada experiencia que en el mundo
va resolviendo o que va consiguiendo en su trayectoria hasta los días actuales. Y eso es más que todo lo que quiere decir el señor Mario Bunge. Ese proceso, ¿verdad?, donde la ciencia va acumulando conocimientos, ¿verdad?, a medida que va resolviendo o investigando fenómenos que tienen su origen en la realidad de la naturaleza. Por eso es que él dice que la ciencia es un sistema acumulativo, metódico y provisional de los conocimientos comprobables. ¿Ok? Eso es lo que nos plantea Mario Bunge. Entonces, esos fueron los dos conceptos que la semana pasada manejamos y aclaramos en su momento. Vimos las características que posee la ciencia, la cual es sistemática, acumulativa, metódica, provisional, comprobable y especializada. Y estudiamos cada una de estas características. Vimos también su clasificación, la clasificación de ciencia, la clasificación general que define, ¿verdad?, en ciencias formales o ideales y las ciencias factuales o materiales. Vimos también qué es lo que estudia cada una de estas dos ciencias, qué es lo que estudian cada una de estas clasificaciones de la ciencia, cómo se estudian, cuáles son sus resultados, cuáles son las herramientas que utilizan, cuáles son sus enunciados formales y cuál es la finalidad de cada una de estas ciencias. ¿Ok? También vimos que para estudiar esta ciencia necesitamos, vamos a decir, el método y entramos en lo que se define como sistemas. Los sistemas, utilizando lo que se conoce como la teoría general de sistemas, nos facilitan la manera, ¿verdad?, de estudiar la ciencia y guardar toda la información que se genere cuando se hace una investigación. Entonces, los sistemas nos ayudan a tratar de conservar, guardar, darle un método de aplicación a la ciencia. Vimos sus aspectos principales en el concepto de sistema, ¿verdad? Cuáles son los elementos que están, de las cuales está compuesto y está interconectado, el carácter global que tienen los sistemas, ¿verdad?, en su conjunto, la integración del conjunto al entorno y la existencia de la finalidad u objetivos asociados al mismo. Eso es lo referido a lo que se refiere a el concepto de sistemas, ¿verdad?, que nos va a ayudar a manejar, almacenar y ir acumulando los conocimientos que vamos obteniendo a medida que vamos realizando investigaciones científicas. Entramos en la definición de la primera gran ciencia, que es las ciencias naturales. Vimos cuál es su definición, la cual está asociada, ¿verdad?, a todos los elementos físicos naturales que existen en la realidad, ¿verdad? Entonces, todo lo que está relacionado con el ambiente, con la naturaleza, nosotros lo enmarcamos en lo que conocemos como las ciencias naturales, ¿verdad? Intentamos, como tal, estudiar la naturaleza de la forma objetiva, utilizando para ello diferentes ramas de las ciencias naturales, ¿verdad? Dentro de esas ramas, ¿verdad?, nos vamos a conseguir las principales ciencias naturales, las cuales son la biología, la física, la química, la geología y la astronomía, y lo que cada una de ellas estudia. Por ejemplo, la biología estudia el origen y la evolución de las propiedades de los seres vivos. La física está relacionada con todo lo que son las propiedades de interacción de la materia, la energía, el espacio y el tiempo. La química estudia la composición de la materia, su estructura, cuál es su propiedad, los cambios que experimenta durante distintos tipos de las reacciones. La geología analiza el interior del globo terrestre,
¿verdad? La materia, los cambios estructurales, todo lo que tiene que estar relacionado con los terremotos, volcanes, etcétera, etcétera. Y por último, la astronomía, que es la ciencia que se encarga de estudiar los cuerpos celestes, los planetas, las estrellas y los satélites. Entonces, definimos, ¿verdad? Clasificamos las ciencias naturales en esas 4 ciencias principales, ramas de las ciencias naturales, que son las que conforman, son las que generan, ¿verdad?, a todas las otras ciencias que están dentro de las ciencias naturales y las cuales están todas interrelacionadas para ayudar a comprender los diferentes fenómenos de la naturaleza. Vimos cuáles son esas relaciones entre cada una de las disciplinas y vimos cuál es la importancia de las ciencias naturales para en el conocer, ¿verdad? En obtener ese conocimiento. ¿Para qué es importante utilizar las ciencias naturales? Para lograr definir los conocimientos, ¿verdad?, relacionados con todos los fenómenos de la naturaleza. Por supuesto, para nosotros poder llevar a cabo, necesitamos un método, necesitamos un sistema. De ahí que la teoría general de sistemas nos ayuda. Los fundamentos de la teoría general de sistemas nos permiten identificar, ¿verdad?, todos los sistemas relacionados con las ciencias naturales y los procesos que se llevan a cabo en dichos sistemas. Vimos su relación entre los sistemas y las ciencias naturales. Vimos las relaciones que existen entre estos dos, cómo nos ayudan a ir comprendiendo de la mejor manera los fenómenos que se originan y se producen en la naturaleza. Vimos esta gráfica, hicimos una comparación de 2 sistemas, ¿verdad? Vimos como no importa dónde estemos ubicados, en la parte biológica o en la parte mecánica, todo funciona, ¿verdad?, bajo la teoría general de sistemas. Todo es un sistema que está acoplado, que está integrado y que cada uno de los elementos de ese sistema nos ayudan a llevar, a obtener ese comportamiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza. Hoy, visto esto, hoy vamos a seguir y para ello vamos a empezar por conocer lo que son las ciencias sociales. ¿Cuál es su definición? Entonces, dejando de lado ya lo que hemos visto, entremos a lo que se conoce o se define como ciencias sociales. Las ciencias sociales son las ramas de la ciencia relacionadas con la sociedad y el comportamiento humano. Se la distingue de las ciencias naturales y de las ciencias formales. ¿Okay? Es una denominación genérica para las disciplinas o campos del saber que analizan y tratan distintos aspectos de las relaciones sociales y los grupos de personas que componen la sociedad. Entonces, las ciencias sociales va a estar referida únicamente al comportamiento, ¿verdad?, de las sociedades, del ser humano, comportamiento humano dentro de la sociedad, dentro de las sociedades que existan en el planeta, ¿verdad? Estas se ocupan tanto de sus manifestaciones materiales como de las inmateriales. Entonces, hay otras denominaciones que confluyen o que están bastante diferenciadas según la intención para que se quieran utilizar, como son las ciencias humanas, las humanidades
o las letras. También se utilizan distintas combinaciones de esos términos, como son las ciencias humanas y sociales. Entonces, las ciencias sociales estudian el origen del comportamiento individual y colectivo, buscando comprender y explicar regularidades y particularidades que se expresan en el conjunto de las instituciones humanas. Entonces, las ciencias sociales, ¿verdad? Es una rama de la ciencia que está relacionada con la sociedad y con el comportamiento humano. ¿Ya? Estudian el comportamiento individual y colectivo y buscan comprender y explicar regularidades y particularidades que se expresan en el conjunto de las instituciones humanas. Entonces, las ciencias sociales son un conjunto de disciplinas que estudian fenómenos relacionados con la realidad del ser humano. Eso es lo que acabamos de decir. La economía, la sociología, la ciencia política, la antropología, la geografía, la historia, entre otras, centran su atención en las dimensiones individuales y colectivas de la existencia. Lo social, entendido en el sentido total, se caracteriza por su diversidad, complejidad, variabilidad e inmaterialidad. Lo social se ocupa de múltiples aspectos de la acción humana y a su vez de las relaciones que entre ellos existen y sus continuas fluctuaciones. ¿Cuáles son esos aspectos? ¿Verdad? Esos aspectos y sus relaciones de interdependencia acaban fabricando un ente inmaterial, que es eso que denominamos convencionalmente lo social, y que ampara al mismo tiempo al ser individual y sus múltiples creaciones en colectividad. Entonces, de una forma más sencilla, las ciencias sociales se encargan de estudiar al colectivo humano y su relación dentro de la sociedad. Todo lo relacionado con las sociedades, desde el punto de vista político, desde el punto de vista antropológico, geográfico e histórico, ¿verdad? De eso se encargan las ciencias sociales. Darnos a conocer cómo podemos nosotros llegar a entender el comportamiento humano dentro de la sociedad. Cómo ha sido la formación de las sociedades a lo largo de la historia, utilizando y a lo largo de su, vamos a decir, ubicación geográfica, ¿verdad? Geográficamente, cómo ha sido ese comportamiento, geográficamente, antropológicamente, ¿verdad? Y políticamente, cómo ha sido la forma en que los seres humanos se han organizado en las sociedades. Entonces, las ciencias sociales se encargan, ¿verdad?, de estudiar los fenómenos relacionados con la realidad del ser humano. Ok, ya vimos lo que hemos visto, ya hemos visto lo relacionado con las ciencias sociales. Ahora vamos a ver las tendencias, las nuevas tendencias en la enseñanza de la ciencia. Las nuevas generaciones nacen, crecen y son educadas en un contexto tecnológico invadido por lo global. Actualmente, esa es la manera que estamos desarrollando la educación. ¿Cómo estamos educando o cómo estamos educándonos en la ciencia? Todo está dominado por la parte tecnológica y abarca todo lo global.
todo tiene que ser una globalidad completa. Entonces, el desarrollo sociohistórico local del individuo sin que por esto se rechace lo global. De eso, esas son las nuevas tendencias de enseñanza de la ciencia, ¿verdad? Contemplan el desarrollo sociohistórico local del individuo sin que por ello o sin que por esto se rechace lo global. Nuestro pensamiento camina en un mundo cambiante, en el que la revolución tecnológica ha contribuido mucho a estos cambios acelerados. Vivimos un mundo de velocidad, dominado actualmente por la tecnología. Eso lo podemos notar si vamos en el metro o un autobús. Vemos como la gente está a través de su celular o a través del laptop o la tablet que en el momento está recibiendo información actualizada al momento de lo que está ocurriendo en el mundo, de cuáles son los desarrollos tecnológicos que se están dando en el mundo, las noticias que se van desarrollando, todo a la velocidad vertiginosa que la tecnología nos permite acceder. ¿Ya? Esa forma de interactuar y comunicar que existe entre las personas y los escenarios que condicionan actualmente los aprendizajes inmediatos y futuros. Entonces, todo ese marco tecnológico, ¿verdad? Local y global es lo que nos permite a nosotros, ¿verdad? Generar condiciones de comunicación e interacción entre las personas, entre equipos, entre que estén en cualquier parte del mundo o que estén en la misma zona o región donde se están desarrollando. Entonces, por ello, como la tecnología está dominando, ¿verdad? Y la interacción global está presionando, ¿qué pasa? Las estrategias de aprendizaje han ido cobrando una importancia cada vez mayor, tanto en la investigación psicológica como en la práctica educativa, que ha venido a convertir el aprender en aprender, en una de las metas fundamentales de cualquier proyecto educativo. Entonces, la tendencia de aprender aprendiendo es lo que se está imponiendo en los actuales momentos como parte de las nuevas tendencias de la enseñanza de la ciencia. Entonces, por eso es que decimos que la ciencia no escapa a esta realidad y las directrices que orientan nuestra práctica profesional deben acoplarse a la necesidad de la diversidad y de la complejidad. ¿Okay? La enseñanza de la ciencia debe acoplarse a este mundo tecnológico y global donde nosotros estamos manejando, donde a cada minuto recibimos una cantidad de información que debemos, ¿verdad? Que debemos asimilar y, dependiendo del tipo de información, aprender cómo manejar esa información, ¿verdad? Eso es lo que está determinando ahorita, de acuerdo a esta era global y tecnológica, está determinando las nuevas tendencias de la enseñanza de la ciencia. Entonces, debemos acoplarnos a las necesidades de la diversidad y de la complejidad. Entonces, el propósito de las nuevas enseñanzas es construir sujetos diversos y creativos. Entonces, vemos cómo la ciencia también, por su misma definición, ¿verdad?, de ciencia, donde no se queda, siempre se va transformando, la ciencia se adapta a
los procesos y momentos, ¿verdad?, tecnológicos y globales que existen en el planeta. Enseñar ciencia de forma contextualizada y relacionada con la vida cotidiana es una de las metas o uno de los retos más desafiantes de esta época. Entonces, debemos preparar tanto al educando como al educador para enseñar, ¿verdad?, ciencia desde ese punto de vista cotidiano, ¿ok? Existen muchos métodos y técnicas que los docentes aplican para enseñar estas disciplinas, pero algunas de ellas están muy apegadas a la herencia que nos ha dejado el positivismo y se utiliza el método científico como el único instrumento para llegar al conocimiento. Entonces, utilizamos lo que hemos venido a lo largo de la historia manejando en el concepto de educación de la ciencia para tratar de pegarlo y utilizarlo, ¿verdad?, de forma óptima para poder llegar a una educación que sea, que venza ese reto desafiante de esta época tecnológica y global. Entonces, por lo tanto, la forma principal de enseñar ciencia es en el papel, como un conjunto de hechos y verdades estables e incuestionables que el libro de texto contiene, que el profesor supuestamente sabe y que el alumno tiene que memorizar para poder contestar las preguntas a las que es sometido en los exámenes. ¿Okay? Dentro de las tendencias que existen, se le da mucha importancia al fin con que puede utilizarse el conocimiento científico, ya que puede ser benéfico o perjudicial para la humanidad, para el medio ambiente y para el planeta en su totalidad. Algunos modelos empleados para la enseñanza de la ciencia, según las nuevas tendencias, se analizarán a continuación. Entonces, tenemos los educadores y los educandos, tenemos un reto importante: poder aprender, obtener conocimientos, nuevos conocimientos dentro de esta vorágine tecnológica y global. Debemos buscar la manera de que esos conocimientos puedan ser absorbidos por los estudiantes utilizando parte de los métodos que convencionalmente hemos manejado y adaptando esos métodos a las nuevas realidades tecnológicas y globales del conocimiento. Entonces, para ello tenemos, ¿verdad?, unas nuevas tendencias, las cuales vamos a utilizar o analizar a continuación. Primero, la primera que vemos acá está relacionada con la investigación dirigida. ¿Qué es lo que plantea la investigación dirigida? Plantea el aprendizaje de la ciencia como un proceso de construcción social de teorías y modelos. Los docentes se convierten en guías para que sus alumnos logren cambios, tanto en los conceptos como en las actitudes y en los procedimientos, lo que permite un mayor desarrollo cognitivo que lo faculta para resolver problemas teóricos y prácticos. Entonces, la investigación dirigida se constituye en un método de construcción del aprendizaje. Estamos construyendo aprendizaje, ¿verdad?, el cual brinda a los estudiantes las herramientas para el autoaprendizaje, del aprender a aprender, generando autonomía y capacidad crítica en el discente investigador. Entonces, dirigimos la investigación, planteamos una investigación y el estudiante, al igual que el docente, ¿verdad?, el docente facilita la herramienta o le
participa la herramienta a utilizar o qué herramientas puede utilizar para tratar de hacer la investigación y que a medida que va investigando el alumno vaya aprendiendo, ¿verdad? Eso va a facilitar no le va a facilitar o le va a generar lo relacionado a su autonomía y a su capacidad crítica en el discente investigador. Aprendizaje por descubrimiento. En esta forma de aprendizaje, el alumno obtiene el conocimiento descubriendo los principios de la ciencia por sí mismo. Parecido al anterior, pero para lograr un proceso de aprendizaje óptimo es necesario desarrollar en el discente, o sea, en el estudiante, algunas habilidades, a saber, la observación, la elaboración de supuestos, la problematización, la clasificación, la organización coherente de la información, la recolección, el análisis de los datos y la confrontación para llegar a la obtención de conclusiones. Okay. Entonces, ¿qué va a ser aquí un tema planteado por el profesor? El estudiante va, ¿verdad? Primero, a observar, debe aprender a observar ese fenómeno, tener una observación de ese fenómeno, elaborar las hipótesis y supuestos de lo que puede estar pasando con ese fenómeno, cómo plantear el problema relacionado con el fenómeno, ¿verdad? Clasificarlo, ¿verdad? Organizar los datos de la información relacionada con el fenómeno, ¿verdad? Recolectar esos datos, recolectar esa información, analizarlos y confrontarlos. ¿Para qué? Para llegar a obtener las conclusiones relacionadas por qué el fenómeno se origina y por qué se producen los acontecimientos relacionados, ¿verdad? O los resultados obtenidos en ese aprendizaje. De eso se trata el aprendizaje por descubrimiento. A ciencia, a primera vista, o entendible como bastante experimental la manera de aprendizaje por descubrimiento. El estudiante debe tratar de descubrir por qué se origina ese fenómeno, por qué se origina ese conocimiento, de dónde se origina ese conocimiento que quiere llegar a conocer. ¿Okay? Entonces, para ello, debe seguir una metodología asociada, como lo dice ahí, a cómo debe observarse, cuáles son los datos que necesito, por qué debería de ser el fenómeno, por qué supongo que eso debe ser la respuesta, cuál es el problema principal a plantear, etcétera, etcétera. ¿Okay? Eso es lo que se conoce como aprendizaje por descubrimiento. Y la última de las tendencias es relacionada con el aprendizaje por indagación. Vamos a indagar. Todos necesitamos utilizar la información científica para realizar opciones que se plantean a diario. El propósito fundamental de este modelo es ofrecer al estudiante la oportunidad de que indague cómo la ciencia está presente en todas partes y en todas las actividades humanas y de cómo la vida cotidiana puede ser utilizada en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de esta disciplina. Se pretende entonces que los tópicos sean desarrollados partiendo de ejemplos de la vida diaria para tener otra mirada del mundo que nos rodea. Entonces, vamos a indagar, ¿verdad? En la vida diaria, ¿verdad? En los ejemplos de la vida diaria, la mirada, ¿cuál es ese otro mundo? ¿Cuál es el mundo que rodea a el estudiante? Vamos a indagar, debemos indagar, ¿verdad? Cómo la ciencia se encuentra presente en
todas partes y en todas las actividades humanas. Entonces, mediante la indagación, aprendemos a ver cómo la ciencia está relacionada con la vida cotidiana. Entonces, resumiendo, las tres tendencias o las nuevas tendencias que existen en la enseñanza de la ciencia se basan en la investigación dirigida, el aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje por indagación. Dentro de la plataforma existen esto un poco más extenso, más explicado, ¿verdad? Esto es un resumen de lo que en la plataforma se encuentra cargada. Si usted quiere ahondar, debe ahondar más en cada una de estas tendencias, debe ir y leer los temas que se encuentran cargados en la plataforma y que se refieren a estas tendencias de la enseñanza de la ciencia. Dentro de las tendencias de la enseñanza de la ciencia, vamos a ver ahora las dimensiones dentro de estas nuevas tendencias. La primera dimensión la denominamos dimensión epistemológica. Entonces, se basa en la epistemología, que es la disciplina que se ocupa de estudiar el conocimiento científico, ¿verdad? Tradicionalmente la epistemología ha sido considerada una disciplina filosófica encargada de analizar y evaluar críticamente los productos de la actividad científica. Se la ha considerado una teoría de segundo nivel o metateórica, porque su objetivo de estudio está constituido por teorías científicas, es decir, teorías que pertenecen a un primer nivel, porque refieren a un cierto dominio ontológico. En las últimas décadas, esta posición se ha visto enfrentada, explícita o implícitamente, las concepciones provenientes de las ciencias sociales, principalmente de la psicología y la sociología. Entonces, nos proponemos analizar brevemente algunos de los problemas que presentan las distintas posiciones que pueden identificarse en torno de la cuestión de la relación de la epistemología como ciencia. Entonces, la primera dimensión de la enseñanza, de las nuevas tendencias de enseñanza, está relacionada con la epistemología, la cual analiza y evalúa críticamente los productos de la actividad científica. La dimensión epistemológica distingue 4 líneas de pensamiento. La primera línea sostiene que la epistemología es una disciplina filosófica y en tanto tal deberá rechazar toda incursión de las disciplinas científicas dentro de ella. La segunda posición defiende una epistemología interna a la ciencia, es decir, construida a partir de las teorías científicas y por los requerimientos que ellas establecen. La tercera postura sostenida por algunos filósofos de la ciencia, acepta la utilización de elementos de juicios parciales provenientes de algunas de las teorías de las ciencias sociales de un modo acrítico. Y la cuarta alternativa sostiene el carácter filosófico y metateórico de la epistemología, pero requiriendo la incorporación crítica y sistemática de teorizaciones provenientes de ciertas disciplinas científicas. Constituiría una perspectiva interesante porque permitiría sortear dificultades
en las que frecuentemente se tropieza la teorización acerca del conocimiento científico. Entonces, como vemos, la epistemología, la dimensión epistemológica tiene 4 líneas de pensamiento. Esas 4 líneas del pensamiento son las que nos ayudan a entender, a utilizar la dimensión epistemológica dentro de las nuevas tendencias de la enseñanza de la ciencia. Cómo la epistemología nos ayuda a nosotros nos facilita, ¿verdad? El aprendizaje de la enseñanza, ¿verdad? El aprendizaje y la enseñanza de la ciencia. La otra dimensión tiene que ver con la dimensión didáctica. Entonces, esta dimensión se centra en comprender los fenómenos que permiten la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos científicos. Requiere de un conocimiento que va más allá del conocimiento de los propios contenidos. Entonces, ¿de dónde surge? Surge de la necesidad de crear formas efectivas de comunicación de resultados científicos a un gran número de personas, en particular en los entornos escolares, y que además esta comunicación tenga un impacto en la vida de quienes aprenden. Entonces, por eso es que a veces dice, el profesor es didáctico, trata, ¿verdad?, de utilizar la dimensión para enseñar mejor los conocimientos de la ciencia. Entonces, ella nace como un campo interdisciplinar en sus conocimientos. El objeto de enseñanza al que se refiere el campo de la didáctica de la ciencia era la disciplina científica como tal. Entonces, la didáctica está consolidada como una disciplina científica, a diferencia de la parte epistemológica, donde se va más hacia la parte filosófica. Esta trata más la disciplina científica, situada como ciencia social. Ya no es una ciencia natural como la ciencia experimental, que le sirve de base. Es una ciencia social, donde sus métodos, sus formas de investigar, sus lugares de publicación, su público con el que interactúa, está dentro de esta ciencia social. Entonces, la didáctica trata esta dimensión, trata o se centra en comprender los fenómenos que permitan la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos científicos, requiriendo de un conocimiento que va más allá del conocimiento de los propios contenidos. Va más como una disciplina científica, ¿correcto?, situada dentro de la ciencia social. ¿Ok? No es experimental. Le sirve de base, pero no es la principal idea dentro de la didáctica. La dimensión axiológica utiliza la axiología, que es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores y juicios valorativos. El término axiología fue empleado por primera vez por Paul Lapide en 1902 y posteriormente por Edward von Hartmann en 1908. Trata de los valores positivos y de los valores negativos, analizando los principios que permiten considerar que algo es o no valioso y considerándolos los fundamentos de tal juicio. Entonces, la investigación de una teoría de los valores ha encontrado una aplicación especial en la ética y en la estética, ámbitos donde el concepto de valor posee una relevancia específica, ética axiológica, cuyo objeto de estudio son los fundamentos del deber y las normas
morales. La dimensión axiológica en la ciencia crea un clima que promueve la integridad en la investigación, que además requiere el conocimiento, la apertura y la comunicación con respecto a las preocupaciones e intereses de los distintos miembros del equipo de investigación, la comunidad científica y la sociedad en su conjunto. Entonces, las nuevas tendencias de enseñanza de la ciencia utilizan estas tres dimensiones. Una dimensión epistemológica para manejar los conceptos desde el punto de vista filosófico, ¿verdad? Bajo 4 aspectos fundamentales de los cuales se sirve para aplicar esa parte epistemológica dentro de la enseñanza. La didáctica, ¿verdad? Que es la forma como facilita el dar ese conocimiento a los educandos. Qué tan didáctico es la forma de enseñanza. Y la dimensión axiológica que trata sobre la ética, de que todo lo que estamos investigando o lo que estamos enseñando debe ser basado en los fundamentos del deber y de las normas morales. Todo tiene que tener ética, ¿verdad? Bien, y con esto hemos terminado por el día de hoy. Terminamos la parte correspondiente a los conceptos básicos y definiciones principales de donde están enmarcadas la ciencia. Sobre estos temas, la plataforma del SAIA tiene bastante información, ¿verdad? Que usted tiene que investigar, leer, ¿verdad? Y si tiene alguna duda, tratar de manifestarla a través del foro o al WhatsApp del 0424-5161-730, ¿verdad? Para llevar a cabo a feliz término las actividades evaluadas 1 y 2. Espero que les haya servido abreboca del tema número 1. ¿Ok? Les recuerdo, las 2 actividades ya están cargadas en la plataforma. Una tiene fecha de entrega tope del 5 de noviembre y la otra tiene fecha tope de entrega del 7 de noviembre. Todas 2 a las 23:55 p.m. de la noche. Ese es el tope máximo para entrega de las actividades. Cualquier duda al respecto sobre las preguntas relacionadas con los conceptos y elementos principales de este tema número 1, que es relacionado de ciencia, la pueden manifestar en el foro o, como dije anteriormente, a través del WhatsApp del 0424-5161-730. O a través del teléfono, en Chile, 9-2727 1109 más 569 2727 1109. Ahí también me pueden hacer la consulta de cualquier consulta relacionada con el tema número 1 de ciencia integrada, relacionado con los conceptos básicos y definición. Entonces, no me queda más nada por el día de hoy. Ya hemos cumplido con la parte del tema número 1, la teoría que está a través de la presentación, y lo otro se encuentra cargada, toda la parte teórica está cargada en la plataforma de SAIA en el tema número 1 relacionado con definición y conceptos básicos de ciencia. Me queda más que despedirme por el día de hoy.
La próxima semana comenzaremos el tema número 2 relacionado con las energías en la naturaleza. Vamos a ver los diferentes tipos de energía, las leyes fundamentales de la termodinámica, etcétera, etcétera. Entonces, las energías en la naturaleza son el tema número 2. Le avisaré a través de la plataforma el día que comenzaremos la videoconferencia, las presentaciones de la videoconferencia. Y cuando toda la información esté cargada dentro de la plataforma. Que pasen muy buenas tardes.